Cornelio Saavedra, don Manuel Belgrano. Por tanto, y en virtud de las facultades que me revisten, ordeno y mando que se haga y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curzú, Coatiaca. ¡No! El tiempo la fue marchitando en el registro civil, Margarita, pero ¿por qué la fue marchitando y quién? El tiempo no tanto. Un apodo de ñata la neutralizó, la eclipsó, la hizo sumergir definitivamente en la formalidad. Y ese apodo de ñata superó límites increíbles. Ella es ñata, después viene todo lo demás, Barreto y de Piragini Nivello. Y hay como una confrontación seguramente constante, imagino, entre ñata y la señora del gobernador. ¿Y por qué? Y porque creo que ese sobrenombre, ese apodo de ñata, terminó triunfal en esa carrera donde han habido sin duda postas hermosas, porque se transformó la ñata Piragini en una de las vitrinas casi singulares en la historia institucional de Corrientes, abrillantando aún mucho más el nombre del doctor Fernando Piragini Nivello, gobernador en 1958. Entonces eso tiene un valor enorme, porque así como las celebridades de la historia siempre encuadraron su vida, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso es cierto también la lucha, su perseverancia, sus ganas, su impronta casi festiva ante la sociedad, mostrando sonrisa por sobre todas las cosas, la califica públicamente como la buena guaina histórica de Corrientes. ñata Barreto de Piragini Nivello. Una historia hermosa, ñata, una historia de las que merece ser contada, porque más allá de un estamento singular que has cubierto en la vida porque te tocó en suerte una pareja que se consagró el hombre institucionalmente con un gobierno que se recuerda, entonces también tienen que mirarse en este espejo las mujeres más encumbradas de la sociedad como las más humildes, porque en cada ser y en cada mujer se encierra un amor, una madre, una abuela y un manojo grande de vida que queda en una constelación de recuerdos realmente hermoso. El álbum que, aunque no tenga foto, tiene las emociones de una vida que merece ser, como todas las vidas, contadas. Y ese es el propósito de hoy. Estamos, ñatita.
aprovechar estas dos bicicletas, capaz te sustraiga, y la voy a invitar a Margarita Ñata Barreto de Pirachín y Niveiro a hacer un paseo por su vida. ¿Eh? ¿Está? La ubicás, ¿no? Y yo le pregunto a la nieta, ¿vos sabés dónde nació la abuela? Acá seguramente. Bueno, yo te voy a decir una sola cosa. Sí. A mí Fernando me llevaba 12 años y unos meses. Entonces me enseñó que siempre tenía que decir el número, el primer número y después y moneda. ¿Entendés? Entonces, él tenía un hermano que era muy gracioso y le decía, ¿cuántos años le lleva a Ñata? 12 años y moneda. ¿Cuántos años tenemos? 80 años y moneda. Yo. Y naciste acá en Corrientes. Acá en esta casa. ¿Y quién es el primer Barreto ancestralmente que llega a Corrientes y le hereda a la sociedad una joya como vos? Se llamaba Benicio Barreto. Él era de Buenos Aires, el padre de mi padre, o sea, mi abuelo. Tu abuelo. Vino a Buenos Aires. En esa época... ¿Él vino de algún lado o nace? De Buenos Aires. Él nace en Buenos Aires. Mi abuelo. Mi papá después nació en el campo en Verón de Estrada. Mi papá. Venía a... no sé cómo se llama, no me acuerdo en este momento, a poblar tierras. Y él pobló y tuvo lo necesario para que después, no sé si en la época de Rosas o de quién, de los presidentes de esa época, pasaban a poder de los que habían trabajado esas tierras. Pero tenían, por supuesto, la posesión y iba a ser definitiva cuando cumpliera. Y tu abuelo, sí, que se llamaba Benicio Barreto. Benicio Barreto llega a Corrientes, ¿en qué año y se radica en Verón de Estrada? Porque él era muy amigo de Carlos Pellegrini. Cuando pase moto cortamos, ¿viste? Sí. Él era amigo de Carlos Pellegrini. Él dice que lo recordaba mucho, porque yo no conocía a mi abuelo. Él murió joven, siendo mis papás. O sea que él habrá llegado en 1900 acá. Por ahí, más o menos, por ahí. No, antes. Si papá era en 1889. 1890 es presidente Pellegrini, 1890. Bueno, a lo mejor fue antes, porque nació papá, eso sí me acuerdo bien, el 3 de septiembre de 1889. O sea que tu papá nace en Verón de Estrada ya. Ya en Verón. Tan tempranamente llega tu abuelo. Sí. Bien joven. 1890. Sí. O sea, que su amigo Pellegrini asumía la presidencia de la República y él estaba llegándose a Corrientes. Sí, seguramente en esa época. Que gobernaba Valentín Virasoro. Papá sí recordaba de la amistad que tenía, y de ahí el conservadorismo de mi padre y de los hermanos de mi padre, que eran todos conservadores. Después se alineó papá y otro tío que también era escribano, que vivía en General Paz, que se llamaba Lisandro Barreto, también alineado en el Partido Autonomista. Y tu papá nace en Verón de Estrada. Después viene, estudia acá el bachillerato, y después no sé dónde se recibió él de escribano, qué parte, no sé. Lo que sé que fue alumno acá del Colegio Nacional. Después obtiene el título de escribano, se queda acá y conoce a mamá, que mamá vivía acá, porque mi abuelo, sí, como te dije anteriormente, se llamaba Vicente Emilio Sotelo Iturriaga. Emilio Vicente Sotelo Iturriaga. Claro, era el doble parentesco, existía con el señor Vicente Iturriaga Sotelo, padre de un señor que fue dentro del área educativo, del área de educación, un gran profesor que se llamaba Vicente Antonio Iturriaga Gavancho. Porque Iturriaga Gavancho, claro, estaba familiarizado con Curuzú Cuatiá. Claro, si todos los Iturriaga y los Gavancho. Claro, sí, todos eran de Curuzú. Empresarios enormes en Curuzú que han traído la luz, por ejemplo, en 1910, establecimiento agropecuario. Mi abuelo materno
es ese. Y era el pariente más cercano que yo conocí de mi abuelo fue don Vicente Iturriaga Sotelo. Y ya tu papá, escribano, se radica en Corrientes. Se radican con Corrientes, Y se conoce casa. a mi madre con la hija de Vicente Emilio Sotelo Iturriaga, Tu mamá, que se llamaba Selmira Antonia Sotelo, Selmira Antonia Sotelo. cuya mamá se llamaba Margarita Vera. Y mi abuela paterna se llamaba Guillermina Maciel de Barreto. Y la señora Guillermina Maciel de Barreto era también de la zona. Dice que los campos estaban lindantes, los campos de los señores Maciel con el campo del señor Benicio. Vecinos Barreto. de campo. Vecinos de campo. Y ese matrimonio de tu papá y tu mamá se Sí. casan El 3 en de el... mayo, el 3 de mayo de 1920, porque mi hermano mayor nació el 26 de agosto de 1921, ¿Y se casaron dónde? acá en Corrientes, En La Merced, en la iglesia catedral. en la iglesia En la catedral. iglesia catedral. Acá yo te voy a mostrar la fotografía del casamiento de mi papá con mi mamá, que está ahí en la sala que, como te digo... Así que nace recuerdo. tu hermano. Sí. Y después, Después nace mi segundo hermano, que se llama... Mi hermano mayor está en el cielo ya. así, Mi segundo hermano es Reinaldo Santiago Antonio. Reinaldo Santiago Antonio, que está en Miami Vice. Exacto, mi hermano... Médico. Sí. Y mi hermano mayor era abogado. Él se fue a Buenos Aires, se recibió, se casó y quedó ejerciendo su profesión allá en Buenos Aires. Reinaldo Santiago Antonio se recibió acá también de bachiller y fue a estudiar a la Facultad de Medicina de Rosario. Él se recibió en Rosario. Y Margarita florece del 30 para arriba con las monedas Con las 80 y monedas. y monedas. ¿Y naciste dónde? ¿En tu casa? Acá. Acá. Sí, el doctor Alberto Iglesias fue el partero que le atendió a mi madre, el médico partero. Y la partera fue la señora Genoveva Marichal de Alemania. Bueno, chiquitita, porque el tiempo va transcurriendo y uno se va agrandando. Me fui al jardín de infantes. ¿A dónde? ¿Ya había jardín? No, sí, la primer maestra mía se llamaba Juanita de la Fuente de Bordoni. Jardín de infantes sería 4 años. La segunda maestra que tuve en el jardín de infantes fue la señora Pepita Moando de Corrales. Fue en el colegio, La escuela normal. la escuela normal Juan Pujol. Juan Pujol. Mi madre también se recibió ahí, mi madre fue maestra también. Y ahí hiciste jardín y toda la primaria. Toda la primaria y toda la secundaria. Decías versito, todo, Todo eso. actuabas. Estudié después Y en el conservatorio, es decir, paralelamente de mi estudio acá en la escuela normal de primaria, en la primaria, ya mamá me mandó al conservatorio Fracassi, el conservatorio Claro. normal argentino, que quedaba en la calle San Juan, esquina Irigoyen. En esa época era Ayacucho, Irigoyen. ya se rendía acá, o se iba a rendir a Paraná o a Buenos No, Aires. eso fue posterior. 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 No, acá venía el señor Fracassi a tomar examen, fallecido el señor Fracassi, el fundador Así de es. los distintos conservatorios en toda la República. Vino un sobrino de él que se llamaba Salvador Fracassi del Carril. Ahí estudiaba piano y declamación. La profesora mía de piano era la señora directora, diríamos, del conservatorio, que se llamaba Dolores Martínez de Fornari. Y la profesora de declamación se llamaba Gloria Fornari de Arjona. Con ella estudié
declamación, música y declamación, piano y declamación. Y vos de acá salías y te ibas caminando hasta el colegio. Mira, yo era un poco dormilona. Y mamá se iba más temprano a la escuela que papá, que no tenía horario de salida a tribunal o su tarea profesional. Había veces que estábamos tan justitos, y esto era mano y contramano, San Martín y San Juan de esa época. Y me tenía que llevar en auto normalmente hasta la escuela, porque si no llegaba tarde. Pero cuando yo fui a la escuela ya había pavimento. Ya había pavimento, sí. O si no me llegaba la muchacha, la mucama, en esa época se llamaba Benedicta Acuña, que era hija de un puestero del campo de mi abuela. Mi abuelo, pues ya en esa época mi abuela había desaparecido y quedó mi abuela. Y ahí cursaste el secundario. Me recibí. Y te recibiste de maestra normal nacional. Exacto. Después que me recibí de maestra, me dice mamá, mira mi hija, te vas a ir a estudiar, aunque sea un año, a la Escuela Profesional Juana Manso de Noronha, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en ese momento. Y sí. Yo casi me muero porque tenía el mismo horario de la escuela normal, así que tenía que levantarme al alba para aprender la escuela. Pero me dijo, aunque sea un año que ya vas a aprender. Muy bien. Tanto me gustó y tanto tuve una convivencia tan hermosa con mis compañeras, que los 4 años cursé y también me recibí de profesora de corte y confección, que ese era el título que me daban en la Manso de Noronha. Bueno, después, en ese intervalo, papá era escribano del doctor Juan Ramón Vidal y de la señora. La señora pertenecía a una asociación católica. Eloísa Torrent de Vidal. Claro. Damas Cooperadoras Salesianas, que había fundado ella y el grupo de señoras seguramente, la escuela San Vicente de Paul, acá en la calle Belgrano, entre San Juan y Mendoza. Les debo recordar que no todos los argentinos hicimos las cosas bien. Y decía uno de los hombres más notables de nuestra historia, Juan Bautista Alberdi: yo no estoy obligado a amar una bestia porque haya nacido y viva en mi territorio. Y lo decía en alusión a Juan Manuel de Rosas. Vos no le podés tener un cariño obligado a otro argentino porque haya nacido y vivido al lado tuyo y él sea un bandolero que no tenga nada que ver con vos. Y lo vas a querer más a ese que a un oriental, a un americano, un londinense, un australiano, un uruguayo. No, el ser humano es universal. Estaba cubierto todo el personal, pero ese año se casó la señora Cotita Iceta la señorita Cotita Iceta con el señor Fernández Capurro, uno de los hermanos Fernández Capurro, le decían Lalo. Se fueron a vivir, creo que a Salta, y renunció ella. Cuando renunció, le dijo a papá, dígale a su hija si querría o no aceptar ese cargo en reemplazo de la señora, en este momento, de Fernández Capurro. Entonces me dicen ¿por qué yo no pido pasar a dictar en la cátedra de música? Por supuesto que le dije que sí, porque a mí me encantaba ser profesora de música, enseñar a los chicos. A mí siempre me gustó mucho enseñar a los chicos, ya sea como maestra o como profesora de música. Pero la docencia me gustó muchísimo. Trabajé ahí. Bueno, después dejé un tiempito, ya me puse de novia con Fernando, dejé un tiempo, y cuando me estaba por
por casar. ¿Y Fernando aparece por Corriente cuándo? ¿A estudiar? No sé, no, él... No. Él el bachillerato hizo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, él hizo en Buenos Aires. Se recibió de bachiller y comenzó a estudiar odontología, porque él vivía en la casa de un tío, hermano del padre, que era dentista. ¿Le alcanzó para dejarte con la boca abierta a vos? Bueno. Yo ni soñaba conocerlo. Y después abandonó la odontología. Tuvo un problema con un profesor en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ah. Y discutieron. Él era, parece, el profesor nazi. Y discutieron. Entonces lo suspendieron hasta fin de año. Entonces dijo, no, yo no me puedo quedar con los brazos así, vacíos, con los brazos sin hacer nada. Y se va a Tucumán a iniciar la carrera de abogacía, que es lo que a él le gustaba. Él no era de brazos caídos. ¿Y por qué Tucumán? Porque ahí no conocía a nadie. Ah. Y él tenía que estudiar. ¿Sabe por qué? Porque esos 5 años que Fernando estudió, faltándole 2 materias, ortodoncia y creo que medicina legal, me parece que las 2 únicas materias que le faltaban para recibirse en esos 5 años, él le ayudó en el consultorio al tío. Y con lo que ahorró esos 5 años de trabajo, Fernando se fue a estudiar ¿Y de Tucumán? En Tucumán, ¿por qué? Porque ahí no tenía amigos políticos. Y entonces se iba a dedicar absoluta y totalmente por 2 motivos: que necesitaba recibirse, porque él tenía que subsistir con los ahorros que había hecho. Porque si trabajaba, por supuesto que no iba a rendir como rindió no trabajando, y ya te digo, viviendo de lo que había ahorrado en esos 5 años que trabajó con el tío. ¿Él tenía su base domiciliaria aún en Empedrado? Sí. Tengo entendido, porque yo ya cuando lo conocía. Y se recibe, en 23 meses se recibió de abogado. Porque dice que un mes más si tardaba ya no podía subsistir en Tucumán. Tenía muchachos correntinos que vivían con él, alquilaron una casa, Horacio La Vega, Carlos Dolder, él y Axel Fernández. Eran los 4 que habían alquilado. Y llega a Corrientes con el título, de se abogado. va a Empedrado. Sí, se va a Y Empedrado. va y viene, tan próximo. Sí. Y ahí es donde... No, mucho después yo lo conocí a él. Enfrente, acá de casa, vive una antigua familia, porque los 3 primeros vecinos de acá de la zona de la cuadra fueron el señor, el escribano Félix Contreras González, el padre del doctor Carlos Contreras Gómez, y una familia Maffei, que tenía una ferretería muy grande en la esquina de San Juan y Junín. Éramos las 3 únicas familias. Después vinieron las demás familias, pero las originarias eran las 3. Una de las señoritas Maffei, porque para mí eran señoritas Maffei, porque yo muy joven, ella ya era una muchacha más o menos grande, se pone de novia con un muchacho de Empedrado, que se llamaba Pedro Michel. Se comprometen, hacen una reunión y le invitan a papá y a mamá. A mí no, porque yo era muy joven y no era una relación, no era una amistad con la señorita Maffei. Pero no sé qué le pasó a mamá, que se indispuso, estaba descompuesta, dolor de cabeza, ya una indisposición momentánea, diríamos. Y no se fue. Y me dijo, mira, tenés que ir a cumplir. Era el domingo 5 de abril. Tenés que ir a cumplir con la familia Maffei. Y bueno, me fui a cumplir con la familia Maffei. Cuando yo llego, había una de las últimas de las chicas Maffei, que era más o menos de mi edad. Entro yo en el momento que este señor, que me llevaba 12 años y monedas, estaba haciendo entrega de los anillos y estaba hablando. Y entonces le digo yo a Wilda, que así se llama, decime quién es ese señor que ahí está hablando, le digo yo.
me dice, el doctor Piratini ni de Niveiro de Empedrado, es muy amigo de Pedro, me dice. Ah, bueno, muy bien. Esa noche estaba en Corrientes Juan D'Arienzo y su orquesta, que actuó en el Monumental. Cuando venía gente de Buenos Aires, así, profesionales de la música de Buenos Aires, iba mucha gente conocida del ambiente a escucharlo. Ellos estaban por ir, los novios. Pero en esa época los novios no andaban solos jamás. Con ese motivo le iba a acompañar sí o sí la hermana más chica. O sea, la más o menos compañera mía que se llamaba Wilda. Las paletas que le llamaban. Exacto, las paletas que le llamaban. Bueno, entonces se acabó la fiesta, yo dije, yo ya me quedo, dije yo. Era domingo de Pascua. Yo ya me quedo, dije. Estaba la novia, la señorita Maffei, se estaba arreglando para ir a la fiesta del Monumental. Y venían caminando Fernando y el novio. Y yo estaba ahí en el marco de la puerta, viendo cuando se arreglaba. En ese momento llegan y me presentan. Termina la señorita de arreglarse para ir a la fiesta. Y bueno, salen. Y en el camino, así camino, 2 o 3 pasos, me pregunta, señorita, ¿y usted se va también con nosotros? Porque parece que el novio le invitó a Fernando para irse también. Y entonces le digo, no, yo no me voy, le dije yo. ¿Y por qué? Me dice. Y le dije la verdad, porque mi papá no me va a dejar. Le dije la verdad, mi papá no me va a dejar. Y como San Martín a Remedios de Escalada, un 35, en este caso un 30-18, le dice a don Escalada, le da permiso a su hija Remedios, más o menos en esa... Porque yo ni le pedí permiso, o sea... Voy a ordenar formación, mi teniente coronel. Por puertas a la izquierda. ¡Marchen! Alvear, usted acompáñeme. Supongo que querrá saludar a su señora. La señorita de Escalada es muy joven. Demasiado, diría yo. La mujer es madura muy pronto. Demasiado, diría yo. Yo me casé con Carmen cuando tenía 16 años. Pero usted entonces tenía 20. Así que no, ni le pedí permiso. Me pasó así, sin ninguna trascendencia. Pero me dice que después me dijo que lo que más le gustó cuando yo le dije porque mi papá no me va a dejar. Fue un encuentro monumental, en el Monumental. Bueno. Acá en la casa enfrente. Así es. Y después ellos hablarían por qué hizo, no sé, pues yo no me fui. Ah, no te fuiste al Monumental. No me fui. No D'Arienzo no era de tu atracción todavía. Aparte no, yo hubiera querido ir porque yo sabía que le pedía permiso a familia, así que no, así que ¿para qué le voy a pedir? Bueno, ya así era que... como a las 11 de la noche, así que imagínate vos. Ahí lo conociste. A las 11 de la noche ya volvíamos a la fiesta. Y sí. Y ellos recién, porque la orquesta de Buenos Aires actuaban tarde. Seguramente las costumbres de Buenos Aires serían así, ¿verdad? Y sí. Esa es mi iniciación. Tu inicio. Las relaciones constantes. Sí. El hombre venía a mirar los expedientes a tribunal y de paso... No, ¿sabes qué? A la municipalidad. Ajá. Porque yo estudiaba la Manso Norona en ese momento que quedaba enfrente, claro. Enfrente, claro. Precioso colegio, enorme edificio. Pero desapareció. Y así es. Es muy lamentable. Y entonces ya sabían mis compañeras la hora que más o menos iba a venir él. Y entonces le conversaban todas eran muy viejas, lo que decimos nosotros, ya eran muy mayores las profesoras. Entonces las chicas para las 10 y pico más o menos que él venía, le conversaban, le tapaban, qué sé yo. Y entonces yo me acercaba a la ventana, me acercaba a la ventana, él entraba a la municipalidad, entonces era así.
Así que van Fernando y Margarita al altar, ¿cuándo? El 11 de abril de 1958. O sea que ahí en los umbrales de su consagración como gobernador, inclusive Sí, ya sí, casi... sí. Ya fue electo. Ya fue electo por el colegio electoral, que demoró un poquito a decir de Chaque. Rindió en marzo. Claro, cuando salió. Él fue elegido el 17 de marzo. El 17 de marzo. 1958. Una elección que se había efectuado ya el año anterior, digamos, sobre el filo. No, y el fue colegio el 23 de febrero. El 23 de febrero, es cierto. Y demoró un poquito el colegio electoral por cuestiones propias de la política local y nacional. Y terminó asumiendo en mayo. No, el 1 de mayo se hizo. El 1 de mayo, como se usaba entonces, Bianchi fue el que entrega el mandato. Por aquel entonces, medio siglo atrás, la provincia tenía unos 500.000 habitantes. La Corrientes del 60 era una gran aldea, digamos. Una provincia separada del resto del país. Existían las comunicaciones como hoy. Las noticias nacionales e internacionales venían por radiotelegrafía. Había un señor que se ponía el aparato y en el edificio se escuchaba el zumbido del sistema Morse. En un país de apenas 20 millones de habitantes, Corrientes tiene por delante el desafío de la integración. La política es la llave, pero también el obstáculo. Desde 1960 al 2010, el 60% Corrientes estuvo gobernada por autoridades que nacieron de la voluntad popular, algunas en forma indirecta a través de un colegio electoral. De esa manera llega Piratini al gobierno el 1 de mayo del 58. El otro 40% fueron autoridades que nacieron de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional. Fueron hombres designados por Buenos Aires. Al influjo de la gestión de Arturo Frondizi, que gobierna la Argentina, Pirallini Niveiro impulsa en Corrientes un plan desarrollista. Nunca preguntaba a qué partido perteneces. La pregunta de él era, ¿querés trabajar? Había que tener presente que a Pirallini le tocó gobernar con otro correntino de presidente que era Arturo Frondizi. Él era amigo de Arturo Frondizi hacía muchos años. Por lo tanto, los cambios fueron, a pesar del escaso tiempo, 3 años y medio, fueron muy fuertes. Él entendía que el desarrollo era la industrialización, que él tenía que crear la infraestructura para esa industrialización. Pirallini motiva el primer dibujo de Mario Maurini. Lo publica el viejo diario La Provincia con el seudónimo de Jumbo. Quise cambiar. Iba para mantener cierta vinculación con el primer seudónimo, iba a poner Chaque Boy, que es una expresión muy nuestra, como advertencia. Pero firmé Chaque y dije, así queda bien. Y prendió. La banda y el bastón. Así que... La banda le regalaron a un grupo de amigos. ¿Y el casamiento fue dónde? En Buenos Aires, en la capital federal. Ah. Pero fue también de la época de Fernando Pirallini solamente. ¿Y se casaron dónde? Mis padres estaban en Buenos Aires porque fueron para solucionar problemas de ropa, pues yo tenía que casarme acá. Y fuimos a Buenos Aires. Mi hermano Reinaldo, el que vive en Estados Unidos, venía pero con la idea, por supuesto, de que el casamiento era acá. Nosotros habremos llegado a Buenos Aires seguramente el 5 o el 6 de abril del año 58. Sí. Y Fernando andaba de gira con el doctor Frondizi. Y llegó el 10 de diciembre a Ezeiza. Y fuimos a esperarlo. Mi hermano César, mi cuñada, que ya eran más que casados, eran requete casados, y yo fuimos a esperarle a Fernando Pirallini a Ezeiza. Venían del Brasil con el doctor Frondizi. Y en el camino, que veníamos los 4, hermano César, mi cuñada Leonor, Fernando y yo, y en el camino me dice, ñata, tenemos que casarnos mañana, deja por mi cuenta.
yo llego, aunque papá y mamá y yo no durmamos esta noche, voy a hablar con ellos. Y así fue. Llegamos, habló mi hermano, mi padre tenía el departamento en la calle Riobamba 944, entre Charcas y Paraguay. Ahí tenía un departamento mi padre que parábamos todos ahí cuando íbamos, por supuesto. Entonces le dejamos a Fernando en el Hotel León, él se hospedaba en el Hotel León. Y entonces me dice Fernando, mira, me dice, cuando tu papá diga que sí, avísame. Porque acá dicen que es un problema para conseguir turno en el registro civil. ¿En la calle Uruguay? En la calle Uruguay. Ahí nos casamos nosotros, en la calle Uruguay. Bueno, papá y mamá dijeron que sí, bueno, más. Entonces me dice Fernando, no, me dice, yo, en la parte civil me dice, no, yo le llamo, le digo, bueno, sí vamos a casarnos. Le dice. La parte civil, déjame, me dice, por mi cuenta, porque yo voy a solucionar. Yo, mañana me voy a levantar bien temprano, voy a ir, yo te aviso enseguida cómo va a ser el casamiento, a qué hora tenés que ir. Es decir, que yo no me casé en la calle Uruguay, los empleados, pero vinieron a la casa de mi hermano César a casarme. César. O sea, que los del registro civil vinieron a mi casa de Buenos Aires, vinieron a mi casa, eran de la calle Uruguay, pero me casé en la casa de mi hermano. En la casa, claro. Y la parte religiosa. Mi cuñada era, pues ya está jubilada, profesora, que ella es doctora en Filosofía y Letras, era profesora del Colegio San Miguel, anexo a la iglesia, la que queda ahí en la calle La Rea y Beirut, Santísimo Redentor. Por supuesto que mi hermano, bueno, ya se comunica con ella para que ella hable con el padre Martínez, que era el rector de la... Bueno, se soluciona todo. La mamá de mi cuñada, que vivía en la zona de Santísimo Sacramento, conocía y que pertenecía a no qué institución del Santísimo Sacramento. Ella se encargó, la mamá de mi cuñada se encargó de toda la parte del arreglo de la iglesia, todo. Fin. A las 3 de la tarde yo me casé por civil. Y a las 19 horas me casé por iglesia. La primera vez que yo le hice esperar a mi novio. Porque resulta que esa tarde llovió tanto que Fernando ya estaba con el doctor Frondizi, que fuera el padrino de él, el doctor Frondizi. Y la hermana tenía que ser la madrina por parte de Fernando. La hermana Rebeca Pirallini Niveiro de Prieto. Tenía que ser la madrina, ya estaba todo estipulado. Y por supuesto papá y mamá, mi parte, eran mis padrinos. Y llovió. Entonces ya estaba Fernando y el doctor esperándome. Y yo tuve que dar un montón de vueltas a la manzana para bajarme cuando mermaba un poquito la lluvia. Bueno, y así fue nuestro casamiento. Hermoso. Y de luna de miel se vinieron a Corrientes. No, nos quedamos 2 días porque uno de los regalos de uno de los amigos de él eran 2 días en el Alvear Palace. Alvear de Ayacucho. Exactamente. En Suí. En Suí. Precioso, hermosísimo, todo muy, muy lindo. Bueno, y papá tiene una anécdota divina ese día. En ese intervalo de que se decidió mi casamiento por civil, que fue a las 15 horas mi casamiento, y las 19 papá tenía que hacer unas diligencias por el centro, y le digo, papá, ay, yo pensé que no iba a haber nadie en la iglesia, ay, casarse sin nadie, yo me moría. Y yo no voy a decir el nombre porque ya murió, pero era un señor divino, que era cliente de papá, exclusivamente cliente de papá, excelentísima persona. Y le dije a papá, mira papá, si encontrás a alguien
de Corrientes invitarle para la iglesia. No le dije en ningún momento para la casa. Y entonces dice que se encontró con este señor que era cliente de papá. Y le dijo y le invitó. Porque la reunión hicimos en la casa de mi hermano César. Y entonces lo veo llegar a este señor. Digo, pero ¿y de dónde le invitaron? ¿Dónde vino? ¿Por dónde se enteró? ¿Qué sé yo? Y entonces le digo, pero decime, papá, ¿cómo, señor fulano? ¿No me dijiste que el que me encuentre por la calle le invita? Y bueno, y sí. Así que bueno, esa fue... un lindo encuentro, sí. Una mejor ceremonia. Ya te digo, fue todo anecdótico. Mira, el hombre propone y Dios dispone, y bueno, así pero que... una sola cosa yo te voy a decir, Juan Carlos, que creo que los dos fuimos extraordinariamente felices. Yo lo entendí. Yo estuve 8 años de novia con él y fue muy importante y necesario estar ese tiempo. Pues yo no estaba acostumbrada al ritmo de vida de un político. Y tal vez si mi casamiento hubiera sido al año, que a lo mejor hubiéramos podido casarnos, yo hubiera tenido que compensar esa manera de vivir. El gobernador, y tenía 41 años tenía él. Bueno, así que todo eso sirvió para que yo aprendiera lo que significa casarse con un político, estar al lado de un político. Nunca le pregunté, ¿a dónde te vas? ¿Qué hora vas a venir? ¿Cómo que me decía? Tengo una misión que cumplir. Cuando me decía que yo tengo una misión que cumplir, era porque una cosa importante en la que yo no podía ir. Porque él me llevaba muchas veces, cuando él podía me llevaba. A pesar de que yo no fui política en el sentido, jamás tuve ningún cargo político, jamás actué en ningún sentido, pero sí lo acompañé mucho. Y él quería que yo le acompañe. A tal punto que cuando todas las ceremonias oficiales, todos los ministros, el vicegobernador, Fernando, yo, estábamos todos juntos. Un ícono del ímpetu desarrollista de Piragini es el aeropuerto. En 1961 se inaugura Frondizi y Piragini el aeropuerto Ambapunta. La historia del aeropuerto es así. El general Velasco, cuando fue interventor de Corrientes, expropió casi 800 hectáreas para que se haga el aeropuerto de Corrientes. Porque 3 intervinieron. Intervino el general Velasco. Intervino el contraalmirante Bianchi. El contraalmirante Bianchi, siendo interventor, votó una partida de 30 millones de pesos para que se haga la pista del aeropuerto. Y la construcción Piragini. La obra comenzó el 6 de agosto de 1958. El corte de cinta es un acontecimiento memorable. Muchísima gente, muy lindo todo. El presidente Frondizi llegó en un Come 4 de Aerolínea Argentina. El avión fue piloteado por un correntino. Mi primo hermano, el comandante Miguel Saúl Andró, que fue mi instructor de vuelo. Fue un acto extraordinario. La primavera desarrollista que se vive en el país se corta abruptamente con un golpe militar. En julio de 1962 es depuesto Piragini. Prácticamente él terminó su periodo. El que no terminó fue el doctor Frondizi. Hola. Hola, ¿cómo te va? Sí. Lo estuve viendo en el sitio de la época. Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale. Chao. Época de acompañarnos, te espero cada día más. Diario Época, en el corazón de los correntinos. Las grandes etapas de la política argentina de aquellos tiempos junto a Arturo Frondizi, ¿no? Por eso Piragini, suelo decirlo, preparó las bases del desarrollo de Corrientes de una manera muy singular, adecuada a su tiempo. Hizo rutas pavimentadas, electrificó el interior de la provincia,
dictó también aquí el Estatuto del Docente, trabajó para que institucionalmente Corrientes tuviera una vida civilizada, más allá de sus adversarios políticos que los tuvo, pero él tenía diálogo con todos. Fue un hombre de la democracia, fue un hombre de la pluralidad, fue un hombre que admitía el disenso, fue un hombre que hasta el último momento de su vida convivió con sus contemporáneos, liberales, autonomistas, radicales antipersonalistas y de otras expresiones de la política de Corrientes. Por eso su enorme valor y su singularísima trascendencia histórica, que lo llevaron a que se lo recordara hasta hoy, 51 años después de su deceso. Yo, haciendo el balance, digamos, de todos los años transcurridos desde aquel tiempo, 1963-64 hasta hoy, digo que es bueno, sería muy importante que la nación argentina y Corrientes retomaran aquellas ideas trascendentes que fructificaron en 1958 hasta 1962. Sería un enorme legado para la vida política, institucional, obviamente para el proceso económico, social y cultural de la Argentina de nuestros días. Entre el vértigo de lo que significa una función gubernativa, casi pasaste 4 años a una velocidad que no te diste cuenta mucho de los kilómetros que ibas haciendo, ¿no? En la vida, o sea, muy rápido. Yo seguí trabajando, por supuesto, en el colegio, 1 minuto, no pedí licencia jamás. Seguí trabajando en el Colegio Nacional General San Martín, que yo ya estaba cuando me casé. Yo entré al Colegio Nacional General San Martín en el año 1956, inmediatamente después de la libertad, de la revolución, te voy a decir, entré yo en 1956 y me jubilé en el año 1984. Así que trabajé con una tranquilidad y una felicidad que no te das una idea. Así que un gobierno intenso, con realizaciones, que merece un capítulo aparte porque estamos hablando de ñata y no del negro. La ñata, que indudablemente, con una historia hermosa como la de tantas mujeres de nuestra comarca correntina, provincial, y que muchas se sienten identificadas porque se desarrolla como si fuera una novela romántica toda, como la que más allá, salvando distancia, tiempos, circunstancias, es parecida o aproximada a la de toda mujer. Y vos viviste una vida intensa con el hombre público, con el hombre que no fue tampoco común en su andar, porque de odontólogo se va al azúcar del Tucumán a imantar una carrera más por la velocidad que por las bibliotecas seguramente, que la podía tener a mano en Buenos Aires, Santa Fe, y bueno, y viene a encontrar la dulzura de su vida en una casualidad, como todo encuentro, ¿no? Porque tiene un misterio, ¿no? El encastre, la aproximación del hombre, la mujer, que uno empieza a desarrollar preguntas y respuestas, y a veces nadie se imagina de cómo es, ¿no? Esta circunvalación de la vida, donde después está la aproximación, la circunstancia, el hecho fortuito, ¿no? Así porque la situación económica a él tampoco nos le permitía. Y sí, y sí. Así que en muchas bibliotecas habrá estudiado. Y seguramente. Y habrá conocido allá a un puntal de la intransigencia que era don Celestino Gelsi. Ah, sí. Gobernador también en la simultaneidad con él, ¿no? Sí, él fue gobernador con Horacio Guzmán en Jujuy, con don Ismael Amit en La Pampa, Allende en Buenos Aires, otros tiempos de la política argentina, donde, bueno, Uranga en Entre Ríos, el señor del Chaco, el de Formosa, el que fue el doctor Gumnicki, tuvo un accidente que falleció en pleno ejercicio de sus poderes, un accidente de aviación.
todo un grupo de abogados magistrales y un grupo de ministros nacionales que no le puedo contar. Anterior que fue el doctor Vítolo, una señora divina que nos manejó, como decía, con tanta dulzura a las mujeres de todos los gobernadores, que fuera del doctor Allende, y no me acuerdo qué otra esposa de gobernador, que eran las mayores, de la señora del doctor Silvestre y del doctor Allende, todas éramos más o menos la misma edad, 28, 30, 32, 34, 35, así. En agosto del 64 se produce el deceso de Fernando Piragini Niveiro. Yo vine del colegio a mediodía y nadie se animaba a decirme. Levanto el teléfono y siento que dice Arturo Frondizi habla. Llamo para decirle que Fernando está gravísimo. Yo enseguida me di cuenta que había pasado lo peor. Y la vida es tan linda, narrada y recordada en estos términos, que inclusive el tránsito donde el Señor dispone otra cosa en su vivir, prácticamente lo tenemos que dejar a un costado, porque es el tránsito natural de la vida, y darle brillo, marco y recordación a las cosas hermosas que te tocó vivir. Heredera de unas preciosuras, de nietas, de hijas, y bueno, y yo no. Ella es la de cumpleaños hoy. Ella es la de cumpleaños, pero chochas con la abuela, y bueno, y esta es la vida linda, ¿no? Los seres... María Fernanda, en 1961. Y Elvira Rosalía, que lleva el nombre de una cuñada a quien yo quise muchísimo, porque entré a una familia maravillosa que es la familia Pilar. Vino en el año 1900, Dios me la mandó en el año 1963. Mamás, María Fernanda, de 4 niños. Así que, nietos hermosos. Una familia llena, lo mismo que mis padres me dieron a mí, llena de amor, llena de ternura. Mis hijos políticos buenísimos, los quiero mucho. Y bueno, así se desenvolvió mi vida siendo mamá y tratando de ser papá. Y de ser abuela. Y de ser abuela. Y cuando destapes champán para festejar el carácter de viceabuela. Que todo llega. Y sí, todo llega. Esperemos que Dios nos ayude. Los chicos son sumamente estudiosos todos. El segundo, Gustavo, ya se recibió el año pasado, con 22 años se recibió de Contador Público Nacional en la UNE. La segunda, que es la tercera, pero la segunda que está en la tierra, Milagros, estudia en Buenos Aires, en la Universidad Austral, la carrera de Ingeniería Industrial. Gracias a Dios también muy bien. Y la cuarta, la tercera en la tierra, Victoria, que está en el secundario, que es muy buena alumna. Y del lado de Elvirita, la única que tiene también muy buena alumna. Ya me luzco con ellos acá en... Compartiendo saberes y aprenderes. Exactamente, comprender saberes y aprenderes. Esa es la hermosa familia que Dios me dio. Orgullosa. Efectivamente, y dando, por sobre todo, gracias a Dios, la fuerza que me dio para, creo, saber manejarlas y haberlas formado como yo me he formado. Es la disposición del Señor que eso está, con el dolor circunstancial, pero te queda ese recuerdo hermoso y sobre todo con una energía y una plenitud total en este corriente, donde estás prácticamente con una cerebración moderna al tanto de todo lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo, porque esa es tu conversación cotidiana, ñata. No son otra cosa que el espejo de tu propia alma, de tu propio corazón,
lo que uno ve en el otro es un poco personalidad de uno, de lo que... Y bueno, y eso es lindo, porque cuando encontrás gente linda que te rodea, que te observa, que te acompaña, que alterna como las cosas, porque también uno adentro al menos procura emanar cosas lindas. Mis alumnos. Y sí, me Adiós, imagino. profe. Cuando dicen el profe, ahí se modernizó, digo, en mi época no se usaba profe. Adiós, señora Sakura, yo fui mi alumna. Así le digo, imagínate que no puedo acordarme de tantas alumnas y alumnos que he tenido en el pasar de mi vida por el colegio. La ñata que se impuso con su apodo por sobre los nombres, los pergaminos, las acreditaciones en el registro civil, es la que termina orgullosa de su corriente, entregándose a la docencia, que es una cosa muy linda, y además tratando de dejarle optimismo a una sociedad que está castigada por algunas circunstancias en la que estamos desafinando quizás como dirigentes de la sociedad, pero que estamos ya próximos otra vez a volver al sendero común, tratando de poner concordia, fraternidad entre los hombres y mujeres de las comarcas y las provincias y toda la nación para volver a vivir en una sociedad tranquila. Y de forma muy especial, Juan Carlos, tengo que agradecerte el hecho que te hayas acordado y que me hayas permitido compartir con la gente de mi Corrientes, capital, los pueblos, porque conozco todos los pueblos de la provincia de Corrientes, porque lo he acompañado a